Vamos a hablar algo, no es un tema así como que tener que aprenderse tanto de memoria, sino más bien es una enseñanza. Vamos a asociar varias cosas y en este caso vamos a hablar acerca de los fósiles. Vamos a hacer esta clase un poco más interactiva, así que ¿alguien me podría decir qué ustedes saben de los fósiles o qué asocian a los fósiles? ¿Quién me puede contestar eso? Pues yo creo que son restos de animales. Ya, muy bien, sí, son no tanto restos de animales, sino que más bien es una imagen que se queda plasmada, ya sea en barro o en alguna, inclusive hay rocas en las que se quedan plasmadas esas imágenes de los restos de un animal. Ahora, me imagino que ya están todos en la página 162, así que yo les voy a leer un poco, ¿ya? Dice, ¿qué son los fósiles? Cualquier evidencia de vida. Ok, espérense, ya. Los fósiles son cualquier evidencia de vida del pasado que es considerado un fósil. O sea, todo lo que nosotros conocemos o hemos visto tal vez en alguna película, en algún documental, en alguna revista o programa de aquello que es del pasado. Por ejemplo, hemos visto una vasija que han encontrado los arqueólogos, hemos visto los restos de un dinosaurio, los restos de animales, de humanos. Todo eso es considerado como algo del pasado y también un fósil. Dice, esto puede ser el cuerpo de un insecto aplastado y preservado dentro de una resina que corrió por un árbol y que después se transformó en ámbar. Como también puede tratarse de un pez enterrado rápidamente por el barro que en un instante se endureció y se convirtió en roca después de secarlo, calentarlo o presionarlo. Entonces, creo que me han escrito, no puedo ver yo cuando me escriben. Ok. Estos fósiles se dan por medio de un proceso. No vamos a hablar tanto del proceso porque ya estaría dando yo una especialidad, sino que vamos a hablar más del significado. Como ya les dije, un fósil es algo del pasado. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con Dios? ¿Qué tendrá que ver o qué trataré yo de explicarles? Vamos, dice, si vives en una región donde el agua tiene gran cantidad de minerales, ya debes haber visto cómo en el fondo de la pava se llena de una especie de polvo blanco después del hervor. Eso es carbonato de calcio que proviene del bicarbonato de calcio que se disuelve en el agua. Dice, algo parecido sucede con el organismo que al morir se entierra en la tierra. Las partes blandas se descomponen primero y en su lugar entran sales minerales diluidas en agua. Así las partes blandas de un organismo se transforman en roca y se preservan algunos detalles mínimos de la piel del animal o las marcas de las hojas. No vamos a explicar tanto sobre este proceso porque realmente es algo extenso, pero ya de por sí sabemos que en la antigüedad existió algo fundamental, algo que pasó, que podríamos asociarlo con esto del fósil. Aquí leemos que podremos encontrar un fósil de un pez, de un pescado, de un pez, y este pez puede ser que se haya quedado plasmado en algún barro y esto está en el fondo del mar. Y después podemos decir que el mar, o sí, el mar bajó, ya no hay, en ese lugar ya no hay tanta agua y esa figura que se plasmó queda como una evidencia de lo que hubo ahí. Muchos conocemos que donde antes hubo alguna laguna, ya no hay ahora. Entonces, esos pequeños detalles hacen referencia a lo que sucedió en la antigüedad. Tal vez donde ahora nosotros tenemos tierra, antes hubo un mar o una laguna, o antes eso estaba rodeado de montañas y ahora ya no hay eso. Entonces, todo eso son evidencias del pasado. Bueno, voy a explicarles un poco más. Dice, durante este proceso de preservación se pierde mucho de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
de la materia orgánica original y se forma en su lugar una fina capa de carbono en forma de una impresión. Cuanto más rápidamente se entierre el organismo y cuanto menos aire quede, mayores serán las probabilidades de preservación. Dice, hay otro tipo de fósil que se forma cuando se preservan las huellas de un animal sobre el barro blando, que enseguida es cubierta por más barro antes de que todo se transforme en roca. Cuando la piedra se parte, se divide a lo largo de la línea que se formó entre las dos capas de barro. Me imagino que muchos de nosotros hemos visto cuando están haciendo una cera y pasa un perrito y deja su marca, o sea, pasó porque ellos no saben, entonces dejó su huella y queda plasmado. No exactamente, no es que se queda pegado la patita del perro, pero sí queda plasmado su huella. Entonces, más o menos así es como se vería un fósil. Claro está que los fósiles, por lo general, tienen parte de lo que sería esa especie que se está plasmado. Ahora, ¿qué vengo yo a hablar acerca de los fósiles? ¿Qué tendrá que ver? Vamos a hablar de algo muy importante, que es el diluvio. Todos de nosotros conocemos la historia del diluvio, de lo que sucedió, de lo que hizo Noé y todas estas cosas. Y sabemos que este diluvio no fue como cuando nosotros vemos que empieza a llover fuerte o cuando se inunda, por ejemplo, la vereda o la calle o a veces nuestras casas, sino que el diluvio fue algo mucho más grande. Sabemos que aquí prácticamente se inundó toda la tierra y solo estaba flotando, en este caso, el arca que construyó Noé. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con los fósiles? ¿Qué vamos a asociar? ¿Ustedes qué creen? ¿Nadie me puede decir qué tendrá que ver el diluvio con los fósiles? Ok, no me hablan todos al mismo tiempo. Yo sé algo, bueno, un dato curioso. Sí, hablo. Sí, sí. Ya. Por ejemplo, en la época de Noé, antes de la época de Noé, bueno, hasta la época de Noé, el clima, todo el clima era tropical, no había lo que era verano, invierno, otoño, primavera, etcétera. Era un clima tropical para todo el mundo. Cuando comenzó el diluvio, comenzaron a ver lo que eran las estaciones del año, que ya las nombré, el otoño, verano, etc. Antes creyeron lo que era el carbono 14 y sí, es razón. Es por eso que los científicos cuando encuentran, por así decirlo, un fósil o algún descubrimiento histórico y hacen pruebas con el carbono 14, si es de la época de Noé para atrás, el carbono 14 sale disparado, o sea, no tiene una fecha, se vuelve loco ya, no le da una fecha límite, es por eso que le ponen, o sea, este descubrimiento tiene millones, millones de años. En cambio, los descubrimientos, bueno, las cosas que pasaron después de Noé, ya cuando estaban las estaciones del año y ya le marca una fecha exacta. Por ejemplo, esta cosa tiene 1200 años, 2000 años, 3000 años, etc. Todo eso pasó por el diluvio, o sea, el diluvio creó las estaciones y, bueno, el carbono 14 lo único que te da es dar fechas de los descubrimientos, los fósiles. Y bueno, ese era un dato curioso. Ya, muy bien, gracias. Sí, realmente, bueno, como les dije, no les iba a hablar tanto acerca de fósiles, pero es bueno saber acerca de eso, de cómo se originó los fósiles, de qué tiene que ver, de por qué se dan ciertas cosas, porque a veces nosotros solo vemos esa parte superficial. Sabemos que es un fósil porque lo hemos visto en alguna película, en algún libro, en alguna revista, sabemos lo que es, pero realmente cómo se dieron, y esto tiene que ver mucho con el diluvio. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, al leer sobre la historia del diluvio en la Biblia, podemos entender el origen de estos fósiles. ¿Y cómo será que vamos a entender este origen? Bueno, vamos a primero a leer y después dar una pequeña explicación. Dice, el diluvio y los fósiles. Los científicos han observado que los fósiles estaban depositados en las placas rocosas de la Tierra, comenzando desde criaturas marinas más simples, en las rocas de las primeras capas, hasta llegar a muchos mamíferos en las últimas capas.
Teniendo como base esa observación, algunos científicos comenzaron a pensar que eso podría probar que el hombre había evolucionado a partir de pequeños animales que surgieron en el mar. Bueno, aquí un poquito hablando ya de biología, también podemos decir, bueno, los científicos han dicho y han declarado que nosotros venimos de un ancestro común, de uno solo, ya hablando un poco más de ciencia, nosotros venimos de algo en común. Ahora, ¿qué significa eso acerca del diluvio y los fósiles? Si bien sabemos, cuando fue el diluvio, la Tierra quedó completamente, bueno, quedó completo de agua, no había un espacio, no había un lugar donde había tierra, sino que todo estaba cubierto de agua. Ahora, si podemos recordar un poco, sabemos que antes del diluvio habían personas, habían animales, habían de toda clase. Entonces, ¿qué sucede? Vino el diluvio y todas esas personas y animales, insectos, plantas, de todo, quedaron muchos de esos plasmados en ciertas, bueno, en este caso, piedras, barros y demás cosas, quedaron plasmados. Esa figura que se conoce hoy en día como un fósil quedó plasmado por causa del diluvio. Porque si bien es cierto, ya hemos explicado un poco acerca de que un fósil es algo que está plasmado o preservado dentro de alguna sustancia. Y en este caso, no sé si ustedes hayan visto en algún momento que se hayan ido a la playa o cuando, bueno, sí, sobre todo en la playa cuando hay esas rocas grandes y ven como pequeños diseños en las piedras cuando son esas piedras grandes. Esos también son como fósiles. No exactamente se tiene que ver todo el diseño, pero sí dar como una especie de este. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos aquí, este parece, bueno, es una libélula, tiene diseño de un insecto, es un insecto, y el de acá tiene diseño de una tortuga. Si ven que esa parte de aquí es como una especie de un barro, de una roca, y aquí está plasmado el diseño. Podría ser que una tortuga se pegó, se plasmó y después de mucho tiempo eso se fue descomponiendo hasta quedar el diseño plasmado sobre esta superficie. Entonces, esto sucedió después del diluvio. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, sin embargo, solamente inundaciones repentinas y extensas pueden explicar la existencia de tantos fósiles. Porque si bien es cierto, muchos arqueólogos han descubierto una gran cantidad de estos diseños, de estos fósiles a lo largo de toda la historia. No es que recién han descubierto, sino que ya desde hace mucho tiempo atrás han descubierto muchos diseños, muchos animales que hoy en día nosotros ya no conocemos, animales que se han extinguido, porque si no existieran los fósiles, nosotros no sabríamos cómo las personas vivieron en la antigüedad, no sabríamos tal vez qué hacían, cómo vestían, cómo comían, porque ya no solo hablamos de fósiles, sino también de muchas otras cosas que se han descubierto, por ejemplo, cuando descubrimos vasijas, de cómo eran la especie de sus platos, de sus, cómo comían, también cuando se descubren las imágenes que ellos mismos han pintado. Todo esto tiene que ver con lo que ha pasado en la historia. Y también es muy importante recalcar que tiene que ver eso un poco ya hablando de lo religioso, es que al descubrir un fósil, nosotros estamos descubriendo que todo lo que se habló en la antigüedad, por ejemplo en la Biblia, es real. Porque imagínense si nosotros no tuviéramos estos fósiles, no sabríamos que existieron ciertas cosas y no creeríamos. Porque si bien es cierto, el ser humano necesita de ver para creer ciertas cosas. Entonces, esto también demuestra un poco acerca de lo que sucedió en la antigüedad y de entender ciertas cosas. Vamos a seguir leyendo y dice, cuando leemos la historia del diluvio en la Biblia, entendemos con más facilidad estas cuestiones. En las primeras placas rocosas de la Tierra encontramos muchos fósiles de criaturas marinas, porque fueron las primeras en ser enterradas. Después vienen los peces que fueron capturados por la enorme cantidad de barro que bajaba de la tierra en dirección al mar.
Después vinieron las criaturas de los ríos y los anfibios que viven cerca del agua y después los animales terrestres más lentos. Los últimos en ser sorprendidos por el diluvio fueron los mamíferos, capaces de escalar grandes alturas y lógicamente los pájaros. Y es siguiendo exactamente esa misma secuencia que aún observamos los fósiles depositados en las capas rocosas. Bueno, aquí se habla un poco de qué sucedió durante el diluvio. Primero fueron, los primeros que fueron atacados por el diluvio fueron las criaturas marinas, porque estos ya de por sí habitaban en el mar y no tenían como una manera de escapar. Luego fueron subiendo los anfibios, estos al ser terrestres, muchos son terrestres, estos podían tratar de escapar, pero aún así no lo hicieron. Y por último tenemos los mamíferos, que estos, como decía en nuestro relato, son capaces de escalar, no tanto montañas, sino árboles, y sobre todo los pájaros que podían volar. Pero aún así, ninguna de estas especies se pudo salvar, pero sí fueron plasmadas, sí quedó su imagen plasmada en los fósiles. Es una manera en la que nosotros sabemos que en la antigüedad existió un gran diluvio. No solo lo leemos en la Biblia, sino que también tenemos pruebas, también tenemos esos fósiles de que hubo un gran diluvio, porque si no lo hubiera habido, ¿cómo se hubieran hecho tantos fósiles? Tal vez se hubieran hecho unos cuantos por tal vez alguna lluvia que fue muy extensa, tal vez porque eh, tal vez porque había un canal y se derrumbó y muchas otras cosas, pero no habría de gran manera, o sea, no tendríamos tantos fósiles de no haber sido por el gran diluvio. Dice, cabe recordar que los indicios de un gran diluvio se pueden observar alrededor del mundo entero, no solo en algunos lugares alejados, y la historia del diluvio tampoco se narra solo en los escritos del pueblo judío y el babilónico. Hay historias similares descritas por pueblos de diversos países, como Persia, India, China, Hawái, Tahití, Japón, Siberia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Egipto, Sudán, Nigeria, Grecia, Sudáfrica, Zaire, Islandia, Lituania, Laponia, País de Gales, Irlanda, Perú, México y muchos otros. Entonces, la historia del gran diluvio no simplemente se dio con los judíos, sino que es una historia que alrededor de todo el mundo, como todos los países que hemos leído, alrededor de todo el mundo se vio. Tal vez de distintas maneras, tal vez existieron otros personajes, no era Noé, sino era otro, tal vez no salvaron solo una pareja por cada animal, sino salvaron 5, no sabemos. Pero realmente esta historia del gran diluvio es una historia que es a nivel mundial, con diversas temáticas, pero es la misma. Al fin y al cabo es el diluvio. Y eso es muy importante recalcar porque tenemos la muestra, tenemos que existieron estos fósiles y tenemos muchas otras más muestras. Dice, ¿qué sucedió después del diluvio? Dice, en este tiempo, inmersos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en carbón, de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Esto calienta las rocas, quema la piedra, caliza y derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ingenios. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas, semejantes a truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve sofocante. A estas siguientes erupciones volcánicas, siguen erupciones volcánicas, pero a menudo estas no dan superficie escape a los elementos encendidos que comúnmente, como las olas del mar, comúnmente la tierra. El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas del mar, aparecen grandes grietas y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra.
Estas maravillosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo como señales de su rápida destrucción. Entonces, estamos hablando también de muchas situaciones en las que vamos a vernos envueltos, vamos a observar muchos catástrofes, inclusive hoy en día ya las estamos observando como terremotos, inundaciones, huracanes, inclusive algo que todos hemos visto, la pandemia. Es algo que se está escrito que va a suceder cuando Jesús vuelva pronto por nosotros, pero tampoco es como que ya debemos asustarnos o estar así como que, no, ya me voy a morir mañana. No, simplemente son señales que se dan, que nosotros debemos de ser conscientes que muy pronto va a venir Jesús por nosotros y son cosas que ya hemos aprendido. Bueno, en esa página hay una sopa de letras, esa queda como tarea. Igual, si hay tiempo, al final podemos ir avanzando con las tareas aquí en la clase. Dice, el diluvio y el juicio. Los fósiles que cubren la Tierra representan una de las ilustraciones más importantes del juicio que podemos encontrar. Vastos depósitos de petróleo y de carbón dan evidencias de la cantidad de vida que se perdió como reacción directa a las acciones de la humanidad pecadora. Se debe emprender el estudio de los fósiles para obtener más que una simple apreciación de las criaturas que vivieron antes del diluvio. Aunque el registro sea muy interesante y con seguridad una de las razones más importantes para el estudio de los fósiles, la verdad más importante es que el diluvio es una prueba de una reacción devastadora al pecado que imperaba en el mundo. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más acerca de qué sucedió, por qué se dio el diluvio. Ya sabemos que el diluvio fue causado por el pecado que el hombre ya tenía en la tierra, por todo lo que estaba sucediendo, porque realmente el hombre ya se había vuelto un pecador, pero ya era parte de sí, ya todo el mundo lo hacía, nadie hacía caso, nadie creía en Dios, nadie seguía esa ley y era un desastre, un completo desastre, todo era un caos, las personas hacían lo que querían y no había un orden. Entonces Dios se dio cuenta de esto, ya lo sabemos en la historia, y mandó un diluvio, pero salvó una familia que fue la familia de Noé. Les dio algunas instrucciones de construir el arca, de recolectar los animales y todo eso. Ya es una historia que ya conocemos. Pero es importante recordarlo porque dentro de este tema habla mucho acerca del diluvio. Dice, cada fósil constituye un testimonio mudo al hecho de que los juicios de Jehová son de verdad, todos justos. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poquito de esto. Dice, cada fósil constituye un testimonio. Así como nosotros cuando nos pasa algo tenemos el testimonio de aquella cosa que nos pasó y lo conversamos con otras personas y otras personas dicen, wow, ese testimonio realmente me llegó, realmente aprendí, realmente quiero llegar a sentir un testimonio como tal. Entonces, eso ya lo conocemos, sabemos lo que es un testimonio. Y aquí expresa que cada fósil, que cada impresión que se ha dado es un testimonio, pero testimonio de qué? ¿Qué será que significa este testimonio? Dice, esto constituye un testimonio mudo al hecho de que los juicios de Jehová son de verdad. ¿Qué significa eso? De que Dios no simplemente nos dio la Biblia como un testimonio, sino que nos ha dejado muchos detalles. Yo hablo de detalles a cosas muy pequeñas que nosotros hemos encontrado en la vida, cosas, por ejemplo, en este caso los fósiles demuestran que en la antigüedad hubo un gran diluvio que dejó impresiones sobre rocas, sobre barro, sobre alguna superficie, y esos fósiles hoy en día nosotros los conocemos y decimos, sí, en la antigüedad hubo un diluvio. Entonces Dios siempre nos habla con la verdad, sabemos que la palabra de Dios es la verdad, y esto Él también nos enseña o nos demuestra a partir de otras cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos las pirámides de Egipto, conocemos los sarcófagos, hemos visto documentales, hemos visto que dentro de esas pirámides hay utensilios de oro, vestimentas muy extravagantes, vemos
copas y todas esas cosas que nosotros vemos. Y todo eso es testimonio de que en la antigüedad existió un pueblo llamado Egipto, que existió personas egipcias, porque si eso no hubiera y simplemente nosotros leemos que existieron los egipcios, pero no tenemos muestra o no tenemos alguna cosa que podríamos decir, sí, esos fueron los egipcios, muchos de nosotros no creeríamos que existen los egipcios, porque no vemos, es como que te digan, ahorita te digan, no, el cielo antes era rojo, pero ¿y cómo nosotros vamos a saber que el cielo era rojo si no tenemos la muestra de eso, si no tenemos un testimonio? Bueno, testimonio muy difícil porque nadie ha vivido tanto tiempo como para decir de sí, yo hace más de 100 años yo sabía que el cielo era rojo. Pero no solo basta con leerlo, sino que también muchas personas necesitan verlo, necesitan saber de aquello para poder creer. Entonces, Dios no simplemente nos dio la Biblia, sino también nos dio estas muestras, estos testimonios de que ciertas cosas sucedieron, como los fósiles. Los fósiles es un testimonio acerca del gran diluvio. Ya, y para terminar con este tema dice, la cuestión naturalmente es que las leyes son perfectas y los juicios son correctos, pero nuestro mejor amigo posibilitó que nos salváramos. Él es el camino, la penalidad por nuestros pecados debía ser cumplida y fue cumplida por Jesús. ¿Comprendes esa maravilla? El juez cumplió la pena, el mismo para todo aquel que lo aceptara. Con respecto a los demás, él está obligado a dejar que ellos mismos paguen la pena. Depende de nosotros. El juicio por el pecado es la muerte, pero el don de juez no es solo la vida, sino la vida para siempre. Entonces aquí ya hablamos un poco más de aquello que hizo Jesús por nosotros, vino a la tierra, se sacrificó por nosotros para poder perdonarnos por ese pecado. En la antigüedad, no, hablando específicamente del Antiguo Testamento, no había quien se sacrificara por nosotros y fue por eso que se mandó el gran diluvio y podemos leer muchas otras historias acerca de penalidades que se les cobró al ser humano por alguna cosa que ellos hicieron. Pero a partir de que Jesús vino, de que vino a la tierra, sufrió como un ser humano, sintió hambre, sintió frío, sintió muchas otras cosas, Jesús se puso en los pies de un ser humano y sacrificó muchas cosas por nosotros para que nosotros podamos ser libres del pecado, para que ya a partir de ese momento nosotros podamos elegir y podamos saber que existe un perdón cuando, bueno, ya existía el perdón, pero ya no necesitábamos hacer como por ejemplo el holocausto, que el cordero de expiación, ya eran cosas que no eran necesarias, sino que ya dependía de cada uno de nosotros pedir perdón y saber que esas cosas estaban mal. Entonces eso es muy importante recordar. Y acerca de los fósiles y el diluvio. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiera acotar algo, quiera decir algo, sino para pasar al siguiente tema. Como siempre digo, hablen ahora o callen para siempre. Ok, sí quedó claro, ¿verdad? Acerca del diluvio, acerca de los fósiles, acerca de la historia. Muy bien. Ahora vamos a ir a otra parte que está ahí mismo, que es la historia de Jesús y Nicodemo. Así que chicos, quiero que abran la Biblia en Juan 3, de 4 al 15. Y me lo van a ir leyendo. Así que yo voy a decir quién me va a leer. Ok. Vamos para aquí. Ana me va a leer el 4. Déjenme ver quiénes están aquí todos. Ok. Ana me va a leer Juan 3, 4. Vicky me va a leer el 5. Daniela me va a leer el 6. ¿Quién más está ahí? Annalise el 7. Ivonne el 8. Ruth el 9. Abel el 10. Aarón el 11. Y Mateo el 12. Y yo leo los siguientes.
Y Johan, no sé si está ahí, el 13. ¿Sí se acuerdan cuál es, verdad? Ah, ok. 13, Natalie, Noelia, bueno, ahí el 14 y el 15. Ok, vamos empezando. El 4. Sí, ya puedes ver. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús les respondió, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y te testificamos de lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. Ok, yo voy a hablar el 12. Si os hablé de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vais a creer si os dijera las celestiales? Johan, el 13. El 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, muchas gracias, chicos. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la historia de Jesús y Nicodemo. ¿Por qué? El tema que nosotros vamos a hablar ahora es acerca de una renovación, de cómo volver a ser alguien, de cómo resurgir, de cómo volver a nacer, como en este caso Nicodemo preguntaba cómo es posible volver a nacer. ¿Significará que yo tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Son preguntas que nosotros lo hacemos como que, bueno, ¿y cómo lo volvemos a hacer? Yo ya nací, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Será que ¿será que voy a reencarnar en otra persona? ¿Será que tengo que morir y otra vez volver a nacer? Son preguntas que tal vez nosotros no nos hicimos, pero alguien sí. Entonces vamos a hablar acerca de Jesús y Nicodemo y tiene que ver con otra cosa también muy importante. Entonces, vamos a hablar también acerca del ciclo de la vida de la mariposa. ¿Qué tendrá que ver con esto? ¿Qué tendrá que ver el ciclo de la vida de una mariposa con un nacimiento espiritual? ¿Alguien me podría decir qué se le viene a la mente? El ciclo de la vida de una mariposa con un nacimiento espiritual. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué creen ustedes que tiene que ver? ¿Puedes repetir la pregunta?
Ok, ¿qué creen que se asemeja o qué creen ustedes que tiene de similitud el ciclo de vida de una mariposa con un nacimiento espiritual? ¿Por qué creen que ustedes se asocia a esto? Yo opino Porque, que ¿cómo? Ivonne y luego Vicky creo que fue la que habló. Ok, yo opino que se asocia porque es paso a paso, porque la mariposa no es que se hace de un día para otro, sino que va poco a poco y supongo que se refiere a eso, el nacimiento espiritual, porque una persona que recién se convierte no es que sabe de una todas las cosas, sino que es un proceso. Ya, muy bien. ¿Quién más dijo que alguien más quería hablar? Vicky. Sí, a ver, creo que lo relaciona porque la oruga sería en este caso, tiene una transformación para convertirse en mariposa. Entonces, sí mismo nace siendo oruga y tiene un proceso hasta que sale, bueno, se convierte en crisálida para ser mariposa. Entonces, lo relaciona con nosotros porque nosotros nacemos, conocemos de Dios y volvemos a nacer, o sea, nos transformamos. Entonces, eso tiene que ver. Ya, muy bien. Sí, perfecto. Como dice Nathan y Noelia, el cambio o el proceso. ¿Qué tiene que ver esto? Como dijo Ivonne, como dijo Vicky. El ciclo de la vida de una mariposa es un proceso. Se lleva a cabo por algunas etapas, oruga, bueno, primero un huevo, después una oruga, después se pone en un capullo, después se vuelve una mariposa. Sabemos que primero, cuando éramos chiquitos, nosotros veíamos una oruga y decíamos, qué feo, eso es muy extraño, no queríamos ni ver de cerca una oruga, nos daba miedo. Pero ¿qué sucede? Que después nosotros veíamos una mariposa y decíamos, wow, qué bonito, yo quiero una mariposa, y la veíamos volar, íbamos atrás de la mariposa, y para nosotros era lo más hermoso que podíamos ver. Creo que a muchos nos pasó de pequeños. Pero de chiquitos nosotros no sabíamos que una mariposa, antes de ser mariposa, era una oruga. Nosotros no sabíamos y muy posiblemente cuando nos dijeron, cuando nos enseñaron, nos quedamos asombrados. ¿Cómo es que de algo que no nos gustaba se convertía en algo que ahora nos fascinaba? ¿Cómo es posible esa conversión? Pues hablando ya un poco más de un nacimiento espiritual, nosotros también pasamos por esa conversión. No exactamente nos transformamos, no es que ahora ya tenemos antenitas, tenemos alas, no, pero sí nos transformamos. Sobre todo aquellas personas, hablando un poco más acerca de aquellas personas que no nacen dentro de la religión adventista, sino que nacen en el mundo, esas personas creo que son las que más sienten esa transformación. Porque si bien es cierto, muchas personas nacen con ideas o con un tipo de vida muy distinto. Por ejemplo, de pequeños vieron que sus padres iban a muchas fiestas, tomaban, de pequeños ellos veían que el maltrato era normal. Entonces, son esas pequeñas cosas, podríamos decir muchos ejemplos, que realmente construyen una persona, van moldeando desde pequeño. Realmente nuestra etapa de niño es muy importante porque es donde nosotros nos moldeamos. Vemos que si nuestra mamá le gusta cocinar y bailar al mismo tiempo mientras escucha canciones, cuando nosotros seamos grandes vamos a hacer ese acto, porque es algo que nosotros vimos de pequeño. Los hombres vemos que el papá grita cuando ve un partido de fútbol, y cuando nosotros somos grandes también gritan porque vieron eso de pequeño. Ese es el proceso que un ser humano obtiene. El ser humano siempre va a estar en constante, se va a moldear de acuerdo a las circunstancias en las que está envuelto. Siempre va a haber de pequeño, sobre todo, que es la parte en la que nosotros más tratamos de ser parecidos a otras personas. Por ejemplo, vemos que a nuestro papá le gusta el helado de chocolate y a nosotros también nos debe gustar el helado de chocolate, porque es algo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos grandes, ya tenemos una manera de ser, una actitud, tal vez
hacemos muecas cuando estamos enojados, fruncimos el ceño y muchas otras cosas más. Pero ¿qué sucede? Vamos por un camino que no es correcto, vamos por ese camino que no es el adecuado, tal vez nos gusta ir a fiestas, bebemos, mentimos, engañamos a las personas, uno que otro le gusta robar y entre muchas otras cosas malas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta persona por algún motivo conoce a alguien que cree en Dios, le empieza a hablar, conversa y él también y tiene esa necesidad de conocer a Dios y se transforma como una oruga, esas oruguitas que a veces son feas, que a veces son babosas, que a veces uno no quiere estar cerca porque no les gusta, se convierte de una oruga, se convierte a una mariposa. Hablando ya, haciendo referencia a esto, eso es lo que sucede dentro de un nacimiento espiritual. Y dentro de la historia de Jesús y Nicodemo se habla de eso, Nicodemo le pregunta que cómo puede él volver a nacer. Y no es un nacimiento de que, bueno, vamos otra vez al vientre de nuestra madre y a nacer de nuevo, sino que es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento de volver, de reconstruirnos como persona, de que ya conocemos a Jesús, de que ya conocemos a Dios, de que conocemos su palabra, sus leyes, su gran amor, de que conocemos absolutamente todo, sobre todo la verdad acerca de esto, y nosotros volvemos a nacer, porque es muy importante para la persona volver a nacer en Cristo. Y así es como hace referencia en este caso al ciclo de la mariposa. Y aquí yo les puse una imagen, no vamos a hablar tan extenso de esto, pero aquí vemos la primera parte, el huevo, luego se hace una oruga, una larva, vemos que se alimenta, luego de eso se convierte en una pupa o crisálida, que es estar dentro de este capullo, luego de eso pasan algunos meses y esta oruga se convierte en una mariposa y de la mariposa ya se convierte en una mariposa adulta. Entonces ya nosotros estamos viendo el ciclo de una mariposa. Primero es una oruga, que a veces a nosotros no queremos ver las orugas, y se convierte en algo realmente hermoso. Y así sucede con cada uno de nosotros, sobre todo con las personas que no conocían de Dios y aceptan a Dios y deciden entregar su vida y se convierten en una hermosa mariposa, se convierten en algo que recordemos y tengamos en claro que el pecado no es que nos hace feos, porque nosotros no nos volvemos feos, sino que sí oscurece o vuelve feo nuestro corazón, nuestra manera de ser, porque tú no vas a estar con una persona que miente todo el tiempo, con una persona que engaña. Realmente no nos gusta esa clase de persona, porque imagínense estar o tener un amigo que todo el tiempo nos mienta, que todo el tiempo nos engañe. Entonces, todo eso es algo feo, por así decirlo, como una oruga. Bueno, hay orugas que son bonitas, pero por lo general hacemos referencia a eso. Pero después, cuando esta persona comienza a creer en Dios, cuando comienza a entregar su vida, se transforma. ¿Y cómo se transforma? Yo creo que hay algo muy importante en eso, y es por medio de bautizo. Cuando se sumerge en el agua, vuelve a levantarse y es alguien completamente nuevo. Es alguien que dejó su vida pasada, dejó su vida de errores, de cometer algunos pecados y se transforma, así como la oruga se vuelve un capullo, la persona en vez de un capullo tiene una transformación espiritual. En vez de ser una transformación física, se convierte en una transformación espiritual para cada una de aquellas personas que comienzan a creer en Dios, que comienzan a saber que Dios es un Dios de amor, un Dios de paciencia, que realmente seguir este camino es muy importante, chicos. Y es importante también para nosotros hablar acerca de esta transformación. No solo quedarnos con la idea de que existe una transformación, sino de que conversarla, decirle al resto de personas, sí, yo cometí errores, pero después conocí a Dios, después sabía yo que Dios era alguien que quería en mi vida y conversarlo con otras personas. Yo sé que la mayoría de aquí nació dentro bueno, es de cuna, nació dentro de la religión adventista,
pero eso no significa que ustedes no han pasado por una transformación, que ustedes no han vuelto a nacer, porque realmente nosotros de pequeño a veces omitimos ciertas cosas, pero ya cuando vamos creciendo nos damos cuenta de otros, y aparte todos ustedes se han bautizado, entonces esa transformación ustedes lo han sentido, cada uno lo siente de manera distinta, no es necesario haber sido del mundo y después convertirse en un cristiano para poder sentir esta transformación, sino que ya cada quien lo siente de una manera distinta y es muy importante hablarlo, decirlo. Muchos de ustedes tendrán experiencias muy bonitas con su bautizo. Habrán dicho, yo tenía 12 años y sentirme que me bauticé fue la experiencia más bonita, sentí que era una nueva persona. Entonces, todos esos sentimientos nosotros debemos compartirlos con otras personas y siempre recordar, no necesitamos, como decía Nicodemo, para nacer necesito volver al vientre de mi madre. No, eso solo es algo metafórico, sino que ya estamos hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, con eso, chicos, cierro esta clase. Hemos visto dos temas muy importantes acerca del diluvio y acerca del nacimiento espiritual. Como tarea queda la página 162 hasta la página 166. Solo es de llenar algunas cositas, es más texto que llenar. Y si tienen alguna duda o quieran comentar algo acerca de este último tema, pueden decirlo porque creo que ya no nos queda mucho tiempo. Así que chicos, si quieren decir algo, si tienen alguna duda. No voy a pasar la clase porque tenían que haber ustedes copiado. Para eso la gente copia, tiene sus apuntes. Esos niños quieren que todo les dé gratis. No, así no se puede. Bueno chicos, ya saben. Otra cosa, ya me dijeron el valor de las especialidades de los parches. Cada parche vale 65 centavos. Así que ustedes ya verán si quieren comprarse todos los parches, si quieren comprarse solo uno, si no quieren comprarse parches. Yo realmente sé la situación económica en la que todos estamos, entonces no es obligatorio. Pero ya saben, si quieren comprarse algún parche, alguna especialidad, ustedes ya tienen que hacer para el 8 de noviembre, sus diapositivas, que no se vayan más de 10 minutos, pueden ser una simplemente diapositiva por tema y bastó. No necesito que me den otra vez la especialidad como